Quedaos con este nombre porque seguro dará mucho de qué hablar en un futuro no muy lejano en Almería. Es algo que debería llenar de orgullo tanto a la ciudad como a la provincia. Ella es Marina Garrido Segura. Así por las buenas no sonará de nada y diréis que por qué la nombro. Marina acabó sus estudios en el grado de enfermería en la Universidad de Almería en junio de 2024. Después de esto, se ha pasado 7 meses estudiando para presentarse a una convocatoria en la que se ofertaban 2.171 plazas de enfermería para toda Andalucía. Y señoras y señores, aquí donde la veis, bueno, no la veis, pero ya conoce su nombre, ha obtenido la primera posición, repito, la primera posición en las pruebas de formación sanitaria especializada para enfermería 2025. Eso no es para que toda la provincia de Almería se sienta orgullosa de ella, a pesar de la que está cayendo para los profesionales sanitarios en tierras almerienses. Quiero comentar, destacar y subrayar un comentario que Marina ha dicho en una entrevista a Diario de Almería. La clave para conseguir la plaza que tú quieres y donde tú la quieres es la constancia y el esfuerzo a lo largo del tiempo. Si Marina quiere quedarse en Almería, seguro que obtendrá la plaza que quiere. ¿Por qué? Porque el Servicio Andaluz de Salud, que depende de la Junta de Andalucía, cuyo presidente es el popular Juanma Moreno, en 2024 solo concedió una triste plaza para enfermería para toda la provincia de Almería, en la mayor oferta de empleo público de la historia de la sanidad andaluza. Lo peor de todo es que en esta misma convocatoria, otras tierras andaluzas multiplicaron por 50, 300 y hasta 1.200 el ofrecimiento de plazas en comparación con la región almeriense. Constancia y esfuerzo para conseguir lo que quieres, desde luego, pero cuando hay posibilidades de quedarte en tu tierra y no la discrimina con la cara más dura que se pueda tener el propio gobierno autonómico andaluz, dejando a Almería, en este caso concreto, con una mísera plaza de enfermería. Poco esfuerzo hacen por Almería los del Servicio Andaluz de Salud y la Junta de Andalucía en particular. Y esta falta de profesionales sanitarios en Almería está provocando que el servicio, que es excelente por parte de quienes trabajan en esta profesión, acabe siendo cada vez de peor calidad, en detrimento de los pacientes, por la nula gestión del gobierno andaluz. Y me da igual si quien gobierna es el Partido Popular o el Partido Socialista. Esto está provocando que las enfermeras y enfermeros de la provincia acaben quemados, hartos, cansados, con la salud destrozada tanto física como mental. A esto hay que añadir las condiciones precarias en las que trabajan, el sueldo tan bajo que reciben muchos de estos profesionales sanitarios, la falta de conciliación familiar cuando tienen que trabajar muchas horas por poco y sobre todo, como consecuencia de esto, la fuga de talento sanitario a otras comunidades autónomas de España e incluso a otros países con mejores condiciones y calidad de vida. En todo esto dejo a un lado el tema de las agresiones. Os voy a dejar un dato preocupante que aumenta cada año. En 2024 en la provincia de Almería se produjeron 161 ataques violentos contra profesionales sanitarios, de los que 20 fueron físicos y 141 psicológicos y verbales. Esto es por culpa de la falta de medios, de profesionales sanitarios y de la pésima gestión del gobierno andaluz. Muchos de estos trabajadores terminan siendo agredidos por ciertos pacientes con un carácter muy violento que no reciben la atención de calidad que se merecen. Y repito, no por culpa de las enfermeras y enfermeros y médicos que tienen un trato excelente con los pacientes y a mi experiencia me remito. Señor Juanma Moreno, señores del Servicio Andaluz de Salud, señores de la Junta de Andalucía y señores de la Diputación de Almería que también tienen vela en este entierro, sabemos que todos ustedes gozan de muy buena salud, sobre todo si es privada. Mientras tanto, ustedes, políticos, intentan vendernos una sanidad pública cada vez más deteriorada por su culpa. Además se creen que con esa sonrisa fingida sacada del manual del político y con esas palabras bien estudiadas para buscar el titular de turno en los medios de comunicación lograrán engañar a los almerienses. Están ustedes muy equivocados. Su discurso es tan falso como un billete de 3 euros. Aquí, la única salud que cada vez va a peor, además de la de los andaluces, es la de sus carreras políticas. Háganselo mirar. Y ahora, noticias. En la provincia de Almería hay unas 3.000 personas que esperan una valoración de su discapacidad. Así lo ha denunciado el parlamentario autonómico socialista José Luis Sánchez Teruel. Según el miembro del PSOE de Almería, unas personas esperan una media de entre 18 y 24 meses para que la Junta de Andalucía les haga una valoración o una revisión de grado cuando debe hacerse en 6 meses. Añade que también se encuentran quienes esperan una renovación de su tarjeta de aparcamiento especial para personas con discapacidad, que en lugar de recibirla a los 3 meses como máximo aguardan hasta el doble.
Sánchez Teruel critica la falta de personal y el hecho de que solo trabajen por la mañana de 9 a 14 horas de lunes a viernes, lo que hace que se acumulen las valoraciones y tramitaciones pendientes. Según el socialista, a final del año pasado estaban citando a personas cuyas solicitudes habían entrado a final de 2022. El socialista originario de Chiribel plantea la puesta en marcha de choque mediante la apertura del centro por las tardes y se aumente el personal para sacar adelante el trabajo atrasado. Un retraso que impide el acceso de las personas con discapacidad a sus derechos, como son ayudas, incentivos laborales o fiscales, servicios de rehabilitación y apoyo social. José Luis Sánchez Teruel ha señalado que tanto las entidades que representan al colectivo de las personas con discapacidad como el Defensor del Pueblo Andaluz y el Nacional ya han denunciado esta situación a la que no hace caso el PP en la Junta, una denuncia que trasladará en breve al Parlamento andaluz. 20 años de cárcel. Esta es la condena que ha impuesto la Audiencia de Almería a un hombre rumano al ser declarado culpable del asesinato de un compatriota suyo el 17 de junio de 2021 en un cortijo de la localidad de Níjar. Basile I.M., así es como se llama el condenado, se aproximó a la habitación de uno de sus compañeros y comenzó a agredirlo brutalmente a patadas y puñetazos con la clara intención de quitarle la vida. Aunque el agredido fue trasladado al Hospital Universitario Torre Cárdenas con vida, este falleció el 18 de agosto de 2021 por traumatismo cráneoencefálico debido a los golpes que recibió aquella madrugada. La condena por asesinato con alevosía ha sido posible tras el voto unánime de un jurado popular y por un tercer residente en el cortijo, testigo de la agresión a la víctima, que acudió a la habitación al escuchar los gritos de ayuda. Además de los 20 años de prisión, la magistrada ha dictaminado que el condenado no puede acercarse al lugar donde viva la familia del fallecido durante 30 años. También le ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la hermana de la víctima durante 30 años, a la que deberá de indemnizar con 120.000 euros. 2026 será un año movido para Almería a nivel turístico y cultural, o eso es lo que se desea. En primer lugar, se espera la llegada del AVE a la capital, eso si no ocurre otro retraso más, a los que ya nos tienen acostumbrados. Por otro lado, la Delegación de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha comentado que la muralla de San Cristóbal podrá ser visitada a partir de ese año. El delegado en Almería, Juan José Alonso, ha explicado que el proyecto para la mejora de la iluminación ya está redactado y el de rehabilitación está en elaboración, pero ambos se van a ejecutar a lo largo de este 2025. Por lo que si no ocurre ningún contratiempo, en el año 2026 los visitantes de la ciudad ya podrán recorrer el Adarve. Si todo se proyecta como es debido, en 2026 las noches de Almería serán más especiales, ya que podrán verse iluminados la Alcazaba, el Parque de la Hoya, el Sagrado Corazón y su entorno, así como la muralla de San Cristóbal. Todo un acontecimiento turístico para la capital si lo saben promocionar bien. Mientras tanto, la cara sur de la muralla de San Cristóbal sigue en proceso de restauración. De esta manera, cuando terminen todas las obras de rehabilitación, la Alcazaba espera su momento cumbre para poder ser iluminada por completo y lucir su mejor cara tras siglos de historia. La Junta de Andalucía ha aprobado una ayuda para que 1.294 personas con discapacidad en Almería puedan ser contratadas en centros especiales de empleo de la provincia. Así lo ha hecho saber el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amos García Hueso, en una reunión con las entidades que se van a beneficiar de esta subvención con un valor de más de 7,2 millones de euros. Centros en los que al menos el 70% de los empleados tiene alguna discapacidad. Según Amos García, con esta ayuda, la primera que se tramita con la nueva normativa reguladora de ayudas a centros especiales de empleo, lo que se busca a través de la Junta de Andalucía es continuar impulsando medidas que faciliten la inclusión sociolaboral de este colectivo, ya que el empleo es fundamental para alcanzar la plena inclusión y participación social de las personas con discapacidad. La nueva normativa sobre ayudas a los centros especiales de empleo financia la permanencia en alta en la seguridad social, cubriendo entre el 50% y el 75% del coste real asociado a la prestación efectiva de trabajo por cada trabajador. Este porcentaje varía dependiendo del tipo y grado de discapacidad, la duración del contrato y si el trabajador pertenece a algunos colectivos específicos. La reforma establece un aumento considerable en las subvenciones cuando la persona con discapacidad es mujer y tiene más de 45 años, con lo que se busca apoyar al grupo con mayor índice de desempleo en Andalucía. Además, incluye incentivos para fomentar la creación de empleo indefinido para personas con discapacidad en centros especiales de empleo y empresas ordinarias. Estos incentivos se vinculan a inversiones en infraestructuras, adaptación de puestos de trabajo, eliminación de barreras arquitectónicas y la conversión de contratos temporales en indefinidos. El Teatro Auditorio de la localidad de El Ejido acoge el fin de semana del 15 y 16 de febrero una nueva edición de Ejido Games, la cita tecnológica más importante de ocio digital y cultura geek de la provincia de Almería, que traerá, además de los videojuegos más que conocidos por todos, las últimas novedades jugables en el mundo del denominado décimo arte.
Javier Rodríguez, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ejido, ha destacado que Ejido Games se afianza como un evento de calidad cuya esencia es la diversión familiar y juvenil con el mundo de los videojuegos como eje central que atrae a grandes y pequeños de dentro y fuera de la provincia. En esta sexta edición, Ejido Games ocupará las 4 plantas del auditorio con 1.500 metros cuadrados, tendrá entrada gratuita y el horario será de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Nada más entrar os encontraréis con la zona retro, donde vais a poder ver una selección de juegos NES, Super NES, Mega Drive, GameCube, Nintendo 64, X5 Arcade Stick y una exposición de Lego de Harry Potter. Si vais a la sala A podréis participar en un concurso de cosplay, habrá espacios de cosplayer, concierto idol de Aine Berry, adivina el anime, random play K-pop, tributo a Baby Metal, The Moving Stone, Gartic Phone con exhibiciones de baile y musicales. Si vais a la sala B disfrutaréis de la zona Sport, Tekken 8, EA Sport 25, Rocket League, Super Smash Bros, Ultimate Dragon Ball Sparking Zero, Street Fighter 6, entre otros videojuegos. En la zona Free Play podréis pasarlo en grandes con Captain Tsubasa, Oliver y Benji, My Hero Academia, Street Fighter 30 aniversario, Forza Horizon, Naruto Storm 4, Spider-Man, One Piece y más. No faltará la zona de juegos de mesa y la zona de Just Dance. ¿A que los gamers se os hace la boca agua? Pues ya sabéis, el concejal de Juventud anima a todos los ejidenses y almerienses a que se acerquen a disfrutar de esta feria en torno al mundo del videojuego, la sexta edición de Ejido Games el 15 y 16 de febrero en el Teatro Auditorio de El Ejido. Llegamos al final de la edición de esta semana. ¿Qué te ha parecido el resumen semanal? ¿Ha faltado alguna información de interés? Deja tu opinión en comentarios y te leo. Si te ha gustado, no olvides dar like a este nuevo vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y comparte si crees que es de interés para otros. De esta manera apoyas al canal, le das más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si queréis proponer temas que os interesen o denunciar algo que perjudica la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hacedlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.